Entorno gráfico de Revit. Vamos a empezar a abrir Revit y lo primero que nos encontramos es la disposición en dos niveles. El nivel superior donde nos aparecen los proyectos, los que ya hemos abierto y para poder abrir y generar proyectos nuevos. Y en la línea inferior las familias, lo mismo para abrir o crear una nueva, y las familias que ya hemos abierto. Vamos a empezar a crear un proyecto nuevo y siempre que creemos un proyecto nos pide una plantilla. Esas plantillas hay que seleccionarlas, estas que hay aquí son las mismas que aparecen aquí, y la usamos esa plantilla para crear un proyecto. El editar esta plantilla de proyectos sería para editar esa plantilla. Lo que queremos es crear un proyecto nuevo usando esa plantilla arquitectónica. Al abrirlo aparece el entorno gráfico de Revit, que es lo que vamos a empezar a estudiar. Para eso vamos a hacer una captura de esta ventana y vamos a empezar a ver lo que es cada una de esos apartados. Pues para empezar tenemos arriba el ribbon, la cinta de órdenes donde aparecen todas las órdenes bien clasificadas por arquitectura, estructura, instalaciones en cada una de las pestañas. Tenemos una barra de propiedades a la izquierda donde aparecerán todas las propiedades de los elementos que vayamos eligiendo. Debajo tenemos una ventana con el navegador de proyectos donde aparece todos los elementos que hay en el proyecto, la planta, las secciones, los planos que iremos generando. Estas ventanas se suelen perder con facilidad porque queremos moverlas para tener más espacio gráfico y solemos cerrarlas de aquí y de aquí. Para recuperar esas ventanas hay que darle al botón derecho, right click, sobre el fondo blanco del escritorio de Revit y aparece un desplegable donde podemos volver a poner los navegadores, el de proyecto y el de sistema, que lo veremos más adelante, y la barra de propiedades. De aquí se generan estas dos barras. También podemos recuperarla desde el ribbon, dándole a la pestaña de vistas, la interfaz del usuario, y aquí aparecen de nuevo las ventanas que podemos tener activas en la interfaz. A este nivel también tenemos las teclas de atajo, los shortcuts que se pueden configurar. Sería equivalente al PGP de AutoCAD, el fichero del PGP. Otra de las cosas que suele cambiar mucho es la configuración del ribbon, de la cinta. Pues cuando iréis trabajando le daréis rápido y lo que se hace es que se va contrayendo esa cinta y la manera de volver a desplegar todos los iconos sería dándole doble clic o ir picando este icono para que se pongan las 4 posiciones que tiene el ribbon. Aquí abajo vamos a tener el control de vista, aparecerán la escala gráfica que tenemos y la representación gráfica, si va en estructura alámbrica, si va en sólido, si queremos ponerle sombras, si va queremos ocultar elementos o aislar elementos. Todo el control de vista de la vista que tenemos en ese momento, independiente de cada vista tendrá su propio control de vista, aparece en esta cinta de aquí abajo. Los filtros de selección, podemos ver que el control de vista está dentro de la ventana y los filtros de selección están fuera de la ventana, porque los filtros de selección se refieren a todo el proyecto y el control de vista solamente a la vista que tenemos activa en ese momento. Estos filtros de selección lo que nos van a permitir es bloquear elementos para que no podamos seleccionarlos por niveles o por elementos bloqueados o por superficie y líneas o por filtros de selección. En la barra inferior tenemos una barra de estado, que es una barra de ayuda, en el que irá apareciendo, sería el equivalente a la barra de comandos, pero solamente informa, no se pueden teclear las órdenes aquí. Los iconos de acceso rápido, que los tendremos aquí arriba, donde está el abrir, el guardar, y algunas de las órdenes de las que más usemos podemos arrastrarlas o colocarlas en estos accesos rápidos. Esta barra verde que aparece aquí solamente va a aparecer cuando tengamos en una orden, en un comando, alguna de las opciones. Aparecerían opciones para darle, para complementar esa orden que estemos haciendo, ese elemento constructivo que estemos haciendo. Y a la derecha lo que nos queda es esa barra de boceto. Elementos como los forjados o las cubiertas, cualquier elemento constructivo que necesite ser dibujado en un alzado de una planta, mientras lo dibujemos aparecerá esta barra de boceto. Para poder salir de esta barra de boceto, la única manera de hacerlo es o dándole confirmando que hemos terminado el boceto o dándole al aspa. Mientras la barra de boceto está funcionando, el resto del ribbon está completamente bloqueado, aparecerá completamente en gris. Si os aparece eso, siempre tenéis que ir a esa pestaña verde, que es la barra de boceto, y cancelar o confirmar que tenéis ese modelo abierto. Pues para ver todo esto que hemos visto en Revit,
vamos a abrir un modelo nuevo. Vamos a abrirlo desde archivo, abrir, y vamos a buscar los archivos de ejemplo y abrimos el fichero que se llama Revit Architecture Basic Sample Project, un proyecto básico de arquitectura. Aquí tenéis varios ejemplos de familias, de instalaciones con los que podéis empezar a trabajar. Vamos a abrir ese de arquitectura. Las extensiones de los proyectos en Revit es RVT, le damos a abrir y vamos a hacer un repaso rápido de todo lo que hemos visto en el entorno gráfico. Y lo primero que vemos es que se abre uno de los planos que aparecen en el navegador de proyectos, que sería esta ventana de aquí abajo. Lo que está en negrita es el plano que estamos, o la vista que estamos viendo. En este caso serían planos, están ya todos organizados, y las vistas las tenemos aquí arriba. El navegador de proyectos se puede ir recogiendo o expandiendo según necesitemos. Y vamos a abrir las vistas en 3D y abrimos la que está, aquí hay varias vistas, interiores o en perspectiva, la vista del análisis solar o la vista en 3D, que es con la que vamos a empezar a trabajar. Lo primero que vamos a hacer para trabajar un poco más cómodo es mover esta ventana aquí a mitad del proyecto. Y esa ventana se puede mover y se puede anclar a diferentes zonas del proyecto. Queremos anclarla a la derecha. Para anclar una ventana en Revit no se ancla solamente con dejar la ventana sobre el lateral. Si vemos, la ventana está tapando el entorno gráfico. Para poder anclarla al sitio que queramos, hay que hacer el puntero el que tiene que tocar el borde al que queramos anclarla, o arriba, o abajo, o en el lateral, como en este caso. Cuando toque el lateral se agarra la ventana. Y ahora sí libera la ventana gráfica y se queda en un lateral. Y tenemos en dos lados la barra de propiedades aquí y el navegador de proyectos en ese lado. Vamos a empezar con la barra de propiedades. Si vemos al tocarlo, esa barra de propiedades, cualquier elemento que toquemos aparecerá la familia a la que pertenece y las propiedades que tiene ese elemento. La cubierta, la familia de cubierta que tenemos y las propiedades que tenemos de ese elemento. Todos los elementos en Revit tienen propiedades. Los paneles solares, los árboles, el terreno, todo tiene esas propiedades. Una de las cosas que nos suelen pasar es perder esas ventanas. Le damos a los botones y se pierde esa ventana gráfica. Para recuperarla hay que dar botón derecho sobre el entorno gráfico y aquí aparece propiedades, y recuperamos aquí, o botón de la derecha de nuevo, y el navegador de proyectos. También se pueden recuperar desde la pestaña Vista, la interfaz de usuario, y aquí aparecen cada una de las ventanas que estamos viendo, la pared de propiedades y la siguiente. Vamos a ver el trabajo con el zoom. El zoom, si usamos la rueda del zoom hacia adelante y hacia atrás, hace un zoom y se va acercando como referencia, toma el puntero, la posición que tenga el puntero. Si usamos esa rueda como si fuera un botón y la presionamos, lo que conseguimos es un encuadre y podemos mover el modelo. Y además, si además de mantener hacer un encuadre, mantenemos pulsado la tecla de mayúsculas en el teclado, lo que conseguimos es un orbital del modelo. Si además antes de hacer el órbit seleccionamos un elemento, esa órbita se hace sobre el elemento seleccionado. Aquí abajo tenemos los controles de vistas, que hemos visto que podemos ver la estructura, el tipo de representación gráfica, que sería este cubito, si lo tenemos en sombreado, en alámbrico o en la posición en realista, que sería un primer render que empieza a trabajar. Aquí lo tenemos hecho, en el que ya empieza a verse los materiales, solamente la aplicación de materiales, no un render de verdad, es el realista. El primer render sería un primer render básico, sería un trazado de rayos, y al presionarlo, aquí en el ribbon aparece cuando queremos detener ese render o guardarlo. Sería el render más inmediato de una vista. Luego hay otra manera de hacer render que es mucho más profesional. Pero aquí vemos cómo se va renderizando y ya si tenemos materiales y vista de render. Él solo va pasando, está haciendo barridos de renderizado hasta que le digamos que o detenga el render o directamente cierre la vista de render y volvemos a la visualización que teníamos de antes. El resto de las
de las pestañitas que tenemos aquí sirven para aislar elementos. Se selecciona ese elemento, la cubierta. Puedo aislar la categoría de cubierta. Vamos a hacerlo con un muro. O solamente ese muro o toda la categoría de todos los muros. Me mostraría solamente esos muros. Vuelvo a restablecerlo. O podemos ocultar un elemento con la bombillita esta. No, con la de arriba. Selecciono el elemento y con la bombillita de arriba se oculta ese elemento. Lo vamos a poner en sombreado para que se vea mejor. Y para volver a mostrar esta bombilla sería en rayo X. Y lo que hace es mostrar los elementos. Lo que está en magenta son los elementos que estaban ocultos. Y podemos volver a mostrar ese elemento oculto. Y desde aquí se cierran los rayos X. Otra de las cosas que podemos hacer es poner o que me muestre las sombras del modelo. Y aparecerían las sombras. Si vamos orbitando, tenemos esas sombras aquí. El solecito lo que me permite es configurar la posición que tiene el sol, en donde queremos ubicar el proyecto, y aparecería un buscador como el Google Map, y ubicaríamos el proyecto y la hora a la que queremos que se ponga ese proyecto. Al ir aplicando las sombras van cambiando según la posición y la hora que tengamos. Desde aquí se desactivan las sombras y podemos seguir trabajando con el modelo con cuidado con la tarjeta gráfica no sufra. El siguiente serían los filtros. Estos filtros de selección lo que me van a impedir es, por ejemplo, si bloqueamos un elemento, tenemos ya la chincheta puesta y ya no podemos mover ese elemento. Un elemento que no esté bloqueado, podemos tirar de él, vamos a mover el árbol y se mueve. Si lo ponemos la chincheta, me deja seleccionarlo, pero ya no puedo moverlo. Y además el doble bloqueo de esta chincheta lo que me va a impedir es poder seleccionar los elementos que están bloqueados. Este árbol no está bloqueado, lo puedo mover. Este que sí está bloqueado no me deja siquiera seleccionarlo. Lo puedo quitar y ya podría quitarle el bloqueo desde aquí también. Lo siguiente que vamos a ver es en la barra del ribbon. Aquí están todas las órdenes, están estructuradas por modelo de arquitectura. Y vemos que si vamos muy rápido en el ribbon o si le damos doble clic a cualquiera de las pestañas, el ribbon va desapareciendo y se va cambiando. Para volver a su posición primera hay que buscar este icono. Si lo desplegamos, aquí aparecen las 4 posiciones del ribbon, o si le damos dando la flechita que hay a la izquierda, me vuelve a cambiar recogiendo los iconos para tener más superficie de pantalla, que es la idea. Y lo volvemos a poner en esa primera posición que hay al arrancar el programa. Aquí tenemos en arquitectura los elementos constructivos, el muro, y al seleccionar la herramienta o la categoría constructiva, aquí tendríamos las familias de muros que hay cargadas en el sistema, y luego aquí tenemos el tipo. De manera gráfica tenemos muy ordenada la jerarquización de Revit, la disciplina primera, que es arquitectura, la categoría, que era muro, la familia, que la tenemos aquí, y el tipo. Y de ese tipo pues, podemos poner podemos cambiar cualquiera de sus propiedades, los espesores, el aislamiento, el material. De la misma manera tenemos ventanas, puertas, todos los elementos constructivos aparecen aquí y funcionan todos de la misma manera. Ventana, seleccionamos una ventana o bien cargamos esas familias que hemos dicho que íbamos a cargar, las familias de cargables, desde aquí se pueden cargar, y Revit ha tenido que cargar todas las carpetas con las familias que trae de ejemplo. Si buscamos ventanas, aquí aparece una colección en la librería de diferentes ventanas. Seleccionamos una ventana, la que queramos, y ya se puede poner en el modelo. Una ventana no la podemos colocar aquí en mitad. Vemos que no me puedo ponerla en el suelo, no la puedo poner en un árbol, me da el signo de prohibido, ni en una cubierta tampoco, aunque parezca que sí, pero que está agarrándose al muro de atrás. Una ventana necesita un anfitrión, ese huésped necesita un anfitrión, y ese anfitrión es un muro. Cuando haya un muro sí podemos colocar esa ventana. En cualquier tipo de muro, en un muro de cortina no, pero en cualquier muro se puede colocar una ventana. Y lo siguiente que vamos a ver es la edición de esos elementos. Una ventana, al seleccionarla, es una familia y puedo editar su familia. Se abre un elemento o una vista externa donde puedo cambiar y manipular la geometría de ese elemento. Esa ventana, si no queremos manipularla, habrá que cerrarla y no guardar cambios.
Estos serían las familias cargables, pero hay familias de sistema como son el muro, por ejemplo, o la cubierta. Esa cubierta, si la queremos editar, volvemos a darle al... La selecciono, le quito el bloqueo que lo hemos puesto antes, la chincheta, o desde aquí o desde ahí, y voy a editarle el perfil. Esas familias de sistema, lo mismo que el muro, solamente no tengo un editar familia porque no es un elemento externo, solamente puedo editar sus perfiles. Pues al editar el perfil de la geometría de la cubierta, lo que hace el modelo es generarme o mostrarme cómo se generó ese boceto, con el boceto con el que se generó ese elemento constructivo. Esto es la orden de boceto, el resto del modelo se pone en gris, incluso el ribbon entero se pone en gris, y lo único que deja abierta es esta pestaña en verde. Esa pestaña en verde es el boceto. Y este boceto lo que me permite es cambiar la forma de generación de la cubierta, que eran estas dos líneas para darle, con ese perfil se ha generado la cubierta, lo voy a cambiar, y no puedo salir ni puedo seleccionar otro elemento constructivo hasta que no cancele o cierre la pestaña de boceto, confirmando o cancelando esa orden, no puedo salir de ahí. Y aquí vemos que al cambiar el boceto, a ver, lo confirmo, me da problema, separo elementos y lo que he hecho es cambiar la configuración de la cubierta. Esto es un muro que habrá que enlazarlo con ese elemento. No, está dibujado por segmento, pero hemos cambiado el perfil de ese elemento y el resto de elementos que iban vinculados con él, como era este muro cortina y la tabiquería interior, se adapta a esa nueva forma. Esta de aquí también habrá que va dibujada por perfil en vez de por aislamiento. Muy bien, pues ya lo que nos queda sería la visualización gráfica de los elementos. Esa visualización gráfica está aquí en las opciones de visualización, en la modificación de visualización. Sería equivalente en el teclado a escribir VG de visibilidad y gráficos. Si abrimos un poco más esta ventana, vemos que es visibilidad y gráficos. Si en el teclado escribimos VG sin tocar el Enter ni la barra espaciadora, se abre esa ventana. Esto sería la organización interna que tiene Revit para clasificar las categorías de modelado y si queremos verla o no verla. Desde aquí podemos apagar, por ejemplo, la cubierta, que está aquí. Si le quitamos el tick y aplicamos, lo que estamos haciendo es ocultar esa categoría constructiva entera. O los muros enteros, si los quitamos, me desaparecen todos los muros. Es solamente de visualización y de gráfico, y además solamente en esa vista. No aparecen en el resto de las vistas, no se están ocultando. Si tenemos la vista del living room que hemos abierto antes y queremos poner dos vistas en paralelo, podemos irnos a vista y aquí tenemos las ventanas en mosaico. Al poner el puntero encima de un comando aparece el acceso rápido o el shortcut por los atajos de teclado, que en este caso es WT de Windows Style. WT me muestra todas las ventanas que hay y en la visualización, toda la barra que tenemos aquí a la izquierda, puedo ajustar esas ventanas haciendo el zoom. Estas son todas las órdenes de zoom. En este caso el zoom sería, si hacemos un zoom ZE, zoom extensión, me hace el zoom solamente a una ventana. Si hacemos un ZA, zoom all, me hace un zoom extensión a todas las ventanas gráficas que tenemos abiertas. Y así me las muestra que en el tamaño de ventana. Para ir cerrando esas ventanas, estábamos haciendo, podemos ir cerrándolas así. Y dejamos a dos vistas y volvemos a hacer un WT, en este caso un Windows Style, y de nuevo Z para volver a ponerlas. Si en esta vista, por ejemplo, apagamos la cubierta, o ocultamos la cubierta no, que no se ve aquí, los muros, que se ven aquí, acepto, vemos que en esta vista sí se apagan los muros, pero en esta no, porque el VG es referente a cada una de las vistas, no al proyecto completo. Si vuelvo a picarlo, el muro, aquí lo ponemos y aceptamos. En la visibilidad y gráficos tenemos los elementos de la categoría de modelo, la categoría de anotación, que serían todas las cotas, las etiquetas, los rótulos, todo lo que sea anotativo, el modelo analítico para el cálculo estructural o de instalaciones, y categoría importada si tuviéramos planos de CAD
que se han traído desde otro fichero. Muy bien, pues todo esto sería la introducción al entorno gráfico de Revit. Si seguimos con la presentación, tenemos en los apuntes, os he dejado una captura de pantalla de todo eso que hemos visto, con cada una de las cosas, dónde están, dónde localizarlas, el zoom, la barra de propiedades y el Project Browser, que en todos los apuntes está, la propiedad está como PR, el Project Browser como PB, navegador de proyectos, y el ribbon está puesto siempre entre corchetes. Cuando la orden esté entre corchetes, para saber que hay que ir a buscar ese comando o esa parte que se diga en los apuntes, se vaya a buscar a esa zona. Y los teclas de acceso rápido que hemos visto, que ha sido el VG para ver la ventana de visibilidad de gráfico, el Windows Tile para ver todas las ventanas, el Zoom All, el SA que es para seleccionar elementos y la tecla Tab para hacer selección también de elementos en cadena. Para los shortcuts, aquí he puesto los más importantes, en negrita los que más usamos, organizados según si es una orden de control, una orden de elemento constructivo, de modelado, y tenéis un fichero, siempre que veamos el circulito, es porque tenéis un fichero en PDF con todos estos elementos mucho más desarrollados. El fondo en Revit se puede colocar en negro, vamos a volver a Revit. Para colocar en fondo en negro nos vamos a ir a archivo y dentro de archivo están las opciones. Aquí vamos a tener opciones de ruta de archivo, el nombre de usuario que tenemos, que es importante ponerlo, de ubicación de archivo, donde estaban esas plantillas de arranque, y el que estamos buscando es la de los gráficos. En estos gráficos, si tenemos problemas con la tarjeta gráfica, es mejor desactivar alguna de estas cosas, sobre todo la anti-aliasing, para que la gráfica no se cargue demasiado. El fondo gráfico lo tenemos aquí puesto. Por defecto está en blanco. Si lo cambiamos en negro o en un gris, como están los últimos AutoCAD, vamos a ponerlo en negro como estamos acostumbrados. Hay que tener en cuenta que esa selección en negro ya no se va a ver bien. En azul esta selección no se va a ver. Tendremos que cambiar el color de la selección o ponerlo un poquito más claro. Habría que cambiar la preselección también al mismo color. Y las advertencias que sí se verían contra el fondo negro. Si le damos a aplicar, veríamos el modelo de esta manera. Es complicado. Al principio puede que estemos acostumbrados a trabajar en CAD, pero el verlo así al final cuesta más trabajo y es más fácil seguir trabajando en blanco. Volvemos a ponerlo aquí, estaba en gráficos y volvemos a poner el entorno completamente en blanco y las selecciones en azul y la preselección también en azul. Vale. Seguimos con la presentación. El siguiente que tenéis, aquí tenéis la captura de pantalla de dónde estaba. El siguiente es el idioma. El idioma, a partir de la versión 2016 de Revit, el idioma viene integrado en la instalación, si se instala el idioma. Es tan fácil como cambiarlo desde el icono de arranque del programa de Revit. Al cambiar el icono, vamos a ver, voy a volver al icono de Revit, al escritorio, vuelta al escritorio, aquí tenemos el icono de Revit. Es tan fácil como darle botón de la derecha y propiedades. Y en esas propiedades, en el destino, aparece, lo voy a poner aquí al lado, aquí veis la captura y los pasos que hay que hacerle. En el arranque del programa, al final del arranque pone directamente el idioma. ESP es para español y ENU, si escribimos ENU, da igual en inglés, en mayúscula o minúscula, cambiaría el idioma. Podemos aplicar y podemos tener, voy a cancelarlo, podemos tener dos iconos para arrancar tanto en inglés como en español.